La cabeza se divide en dos partes, en los huesos del cráneo y los huesos de la cara. El día de hoy hablaremos de los huesos del cráneo que forman parte del esqueleto axial. Tenemos 8 huesos en el cráneo. 4 son huesos impares y 2 pares de huesos. Los huesos impares son el occipital, el frontal, el etmoides y el esfenoides y se encuentran en la línea media del cráneo. Los huesos pares se encuentran a los laterales, están los parietales y los huesos temporales. Los huesos del cráneo se unen a través de suturas. La sutura coronal une el hueso frontal con los parietales. La sutura lamboidea une a los huesos parietales con el hueso occipital y la sutura escamosa une a los huesos temporales con los huesos parietales. El hueso frontal, al momento después de nacer, está dividido en dos partes, una parte izquierda y una parte derecha, y estos se unen por la sutura metópica que desaparece entre los 6 y 8 años de edad. Tenemos aquí al cráneo en una vista anterior. El hueso frontal forma la frente, es un hueso de tipo plano y se une a los huesos parietales a través de la sutura coronal. El hueso frontal contiene el borde supraorbitario y este tiene al foramen supraorbitario, que es por donde pasan los nervios supraorbitarios y vasos supraorbitarios. Cuando los forámenes supraorbitarios no están bien formados, se denominan escotaduras supraorbitarias. Las partes izquierda y derecha del hueso frontal se unen después del nacimiento a través de la sutura metópica. Esta sutura desaparece entre los 6 y 8 años de edad. Aquí podemos observar una vista lateral del cráneo. Los huesos parietales se encuentran en la parte superolateral del cráneo y forman la mayor parte del techo del cráneo. Se articulan entre sí a través de la sutura sagital y con los huesos temporales a través de la sutura escamosa. Los huesos parietales contienen varias protuberancias que albergan vasos sanguíneos que irrigan a la dura madre, y aquí podemos observar las líneas temporales. Los huesos temporales son pares e irregulares. Forman el arco cigomático a través de la articulación que forma la apófisis cigomática del hueso temporal y la apófisis temporal del hueso cigomático. También forman la articulación temporomandibular a través de la fosa mandibular, el tubérculo articular y el maxilar inferior. Los huesos temporales contienen la apófisis lamboidea y en la parte mastoides contiene la apófisis mastoidea. Entre estas apófisis se encuentra el foramen estilomastoideo por donde pasa el nervio facial. En esta parte podemos observar el meato externo, que es el conducto por donde pasa el sonido y lo lleva hacia el oído interno. El hueso etmoides, aquí lo podemos apreciar desde una vista inferior del cráneo, es la parte posterior del etmoides. Esta parte posterior del etmoides se pueden ver las alas menores y la silla turca, que contiene el dorso de la silla, la fosa hipofisiaria y el tubérculo hipofisiario. En la fosa hipofisiaria se alberga la glándula hipófisis. Y aquí podemos observar el hueso esfenoides desde una vista anterior, en donde podemos ver las alas mayores, las alas menores, el cuerpo del hueso esfenoides, la apófisis pterigoides, que tiene una lámina lateral y una lámina medial, el conducto óptico, que es por donde pasa el nervio óptico y la arteria oftálmica, los senos paranasales que drenan moco en la cavidad nasal. Lateralmente tenemos la cara temporal y la cara orbitaria. Aquí podemos observar al cráneo en una vista posterior y tenemos al hueso occipital, que es un hueso plano que se encuentra en la línea media del cráneo y es impar. El hueso occipital contiene al foramen magno, que es por el agujero en donde se une el bulbo raquídeo con la médula espinal. También pasan arterias espinales y arterias vertebrales. En la parte inferior tenemos a los cóndilos occipitales, que son apófisis ovalares con superficies convexas. Estos cóndilos occipitales se articulan con la primera vértebra
cervical, que es el atlas, y forman la articulación atlanto-occipital, que nos permite hacer el movimiento de asentir con la cabeza. El hueso occipital también contiene la protuberancia occipital externa. Desde este punto hasta la séptima vértebra cervical pasa el ligamento de la nuca, que nos ayuda en el sostén de la cabeza. En este lado tenemos a la línea superior de la nuca y inferiormente a la línea inferior de la nuca. El hueso etmoides es un hueso impar y de forma irregular que se encuentra en la región anterior del piso del cráneo. Se ubica por delante del hueso esfenoides y por detrás de los huesos propios de la nariz, y es bastante importante en el sostén de la cavidad nasal. En esta vista anterior, en la parte superior tenemos a la crista Galli, que es un punto de inserción para la hoz del cerebro. En la parte inferior se encuentra la placa perpendicular del etmoides. Este forma la parte superior del tabique nasal. En el etmoides se encuentran el cornete nasal medio y el cornete nasal superior. Estos tienen que ver con la purificación del aire antes de que éste entre al pulmón. Las masas laterales del etmoides forman un porcentaje para la formación de la cavidad nasal y las paredes de las órbitas. En una vista superior podemos ver a la placa cribiforme, que contiene a los forámenes olfatorios por donde pasa el nervio olfatorio.